cómo tratar. Si para los que no habíamos escuchado sobre este término, me gustaría que podamos iniciar comentándonos en qué consiste la maculopatía miópica. Buenos días, Karencita. Recordemos que este es el último semana del mes, ¿verdad? Y entramos con un tema muy interesante porque lo que es la maculopatía es un conjunto de enfermedades que dañan la mácula. La mácula es la parte céntrica que lleva la información o la imagen, ¿verdad?, de toda la parte periférica, toda la parte del entorno hacia el nervio óptico, y ahí se procesa a través del corte cerebral hacia lo que es el cerebro. ¿Qué pasa? Que la persona se va deteriorando de ese tipo de enfermedad y obviamente el daño puede ser parcial o total. El paciente comienza a ver sombras, no distingue, no es que va a ver borroso, que hay que diferenciar una persona que ve borrosa a una persona que ve una mancha oscura en el centro, pero la parte periférica las mira normal. Ahí es donde comienza a generarse la maculopatía. Bueno, y me gustaría que nos pueda comentar qué tan común es que se pueda presentar esta afectación, por lo menos en Nicaragua. Es común por la degeneración macular debido a la edad. Cuando la persona llega a una edad de 50, 60 años, se manifiesta y el paciente, obviamente, cuando no le pone importancia porque considera que tal vez otro tipo de enfermedad es irreversible, también se manifiesta en personas que consumen mucho tabaco. La persona que consume tabaco se le va deteriorando la mácula debido a el consumo excesivo. Y personas que generalmente pues heredan, tal vez son casos genéticos. Recordemos también que a veces nuestros padres no nos heredan dinero, pero nos heredan algunas enfermedades. También hay pacientes, ¿verdad?, que se le manifiestan por miopía excesiva, o sea, cuando son dioptría alta, ¿verdad? Recordemos que la miopía, la persona que es miope, se le resalta la curvatura del ojo, o sea, vos le quitas los lentes y los ojitos son resaltados. Entonces, cuando son graduaciones altas, es más propenso que se dañe la mácula debido a tipo de ametropía visual. Sí, y me gustaría que nos pueda comentar sobre todo cómo se puede tratar. Bueno, ya nos dice de que hay personas que se presenta que es hereditario, digamos de que no se puede prevenir, pero en el caso una vez que ya se presenta, ¿cómo se puede mejorar? Bueno, recalquemos algo fundamental. Las personas también diabéticas son propensas. Recordemos que si el paciente tiene una alimentación adecuada, un cuidado necesario, básico, practicar deporte, evita el consumo de tabaco, evita que el paciente cuando tiene diabetes, ¿verdad?, descompensarse. Y si el paciente si tiene esa enfermedad por genética, obviamente el cuidado, el chequeo con el oftalmólogo es importantísimo. No automedicarse, no autograduarse, considerar de que ignorar la información y que más adelante se va a curar es falso. Tenemos que pensar de que si nosotros nos vemos a tiempo, puede que el paciente no tenga inconveniente en su salud visual. Aparte de eso, recordemos que puede ser tratado a través de cirugía láser o inyección, pero eso lo indica ¿quién? El oftalmólogo. No va a ir donde el optometrista para que le ponga lente y que el paciente se sienta satisfecho cuando el paciente sabe perfectamente que tiene ese tipo de enfermedad. O a veces nosotros, ¿verdad?, irresponsablemente, por vender un par de lentes, cometemos el error de no indicarle al paciente que vaya donde el oftalmólogo y no hacerse un fondo de ojo por falta de información. El paciente a veces considera tal vez y tiene la confianza en uno en quererse chequear, ¿verdad?, la vista, pero cuando nosotros miramos indicativos, entre ellos una mancha oscura en el centro de la imagen o la parte periferia va viendo bien, ese es un indicativo que ese paciente está propenso a tener ese tipo de enfermedad. Es como un túnel que le miras al centro y toda la parte de ahí va recogida buscando el borde de esa imagen. Entonces ahí es donde es un indicativo que ese paciente puede ser propenso, más si sus papás, su mamá o sus abuelos con antecedentes de esa enfermedad lo hereden. ¿Más o menos a qué edad se empieza a presentar? Bueno, cuando es por degeneración macular es después de los 50. Cuando es genético, recordemos que puede ser a cualquier edad. Me gustaría también que nos pueda comentar, porque creo que el estrés puede influir, ¿verdad?, para que se pueda presentar más comúnmente. Qué importante lo que me está diciendo, me está recabando esa información. De hecho, el estrés
es uno de los que genera ese tipo de enfermedad. Recordemos que hay pacientes que pasan tensionados, estresados, y puede ser un joven adulto o una persona de la tercera edad que se le detone digamos, de tanta presión que tiene ese paciente, del mismo estrés se le puede manifestar la maculopatía, generando el daño irreversible en su visión. ¿Cuáles serían las recomendaciones que le puede brindar a nuestros televidentes si han ellos identificado que están empezando a presentar este problema visual? Primero que nada, visitar al oftalmólogo. Eso es importantísimo. Si el paciente consume bebidas carbonatadas, energizantes y es diabético, o consume antidepresivos, ¿verdad? Tiene que visitar al oftalmólogo, porque de hecho puede ser que el paciente se le puede afectar la mácula. Segundo, que es importante, el paciente no puede automedicarse. Mira, aplicate esta miel de jicote, esta leche materna, este es bueno, este es lo otro, sin previo chequeo. El paciente tiene que ser atendido, ¿para qué? Para que le hagan una resonancia o le hacen un examen especial, ¿verdad? Para identificar si el paciente tiene daño o no en la mácula. Primero que nada le hacen el fondo de ojo para descartar, y posteriormente le mandan a hacer estudios y así identificar hasta dónde es el daño para poder el paciente restablecer o mejorar su calidad de vida, porque recordemos que nuestra salud visual es importante dentro de nuestra vida, ¿verdad? Y ahí es donde el paciente puede darse cuenta si lo heredó, porque puede ser por un antecedente familiar, o el paciente lo adquirió por estrés, consumo de tabaco y por diabetes. Excelente. Bueno, ya para finalizar me gustaría que nos pueda comentar sus números de contacto, los horarios de atención y dónde se puede encontrar mayor información. Bueno, estamos acá en Managua, en Vía San Jacinto, del puente 10 Varas hacia el oeste, mano izquierda. Nos pueden llamar o escribir al 7642-1842, 7642-1842, al 89450340, y nos pueden seguir en diferentes redes sociales, los que es Facebook, Instagram y TikTok, como Centro Óptico Iris con Mbappé. Excelente, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más en nuestro segmento de salud visual. Vamos a finalizar de esta manera por aquí y nos vamos a trasladar al otro lado del set. Se encuentra listo el rostro femenino de los deportes de primera hora, Sara Flores. Adelante con ella.